Bueno, vamos a resolver un problema que nos ha llegado a Mister5.es, en este caso electrónica. Tenemos un circuito con dos diodos, uno de ellos es Zener, y nos piden calcular la función de transferencia, es decir, la tensión a la salida en función de la tensión a la entrada. Vamos a representar una gráfica de este tipo y vamos a ir explicando paso a paso qué estados tenemos. Siempre que tengamos diodos hay que ir viendo diferentes configuraciones posibles, nos las van a ir dando si los diodos están, si el diodo es como este normal, pues si conduce o no conduce, y si es Zener, si conduce en un sentido, si conduce en el otro o está corto. Entonces, con todas esas combinaciones podremos ir viendo los diferentes estados del circuito. Vamos a comenzar suponiendo que D1 conduce y que el otro, el de Z, está en zona Zener. Entonces, siendo las cosas así, nosotros lo que nos tenemos que dar cuenta es que el circuito equivalente, ¿cuál será? Será una tensión de entrada. El primer diodo, como conduce, habrá aquí una tensión de corte V sub C, que es 0,7, habrá ese salto. Luego tendremos la resistencia y, bueno, la fuente esa está ahí. Luego en el que está en Zener tendremos algo así, la resistencia 2. Esto, por supuesto, sería VZ de Zener, que ahí se van a ver los 6 voltios siempre y cuando esté en zona Zener, claro. R3 y la tensión de salida. Este es el circuito que vamos a tener. ¿Y qué es lo que podemos hacer aquí? Bueno, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que habrá un momento, si nosotros aumentamos mucho esta tensión, habrá un momento en el que este diodo, este de aquí, pueda llegar a cortarse. Démonos cuenta que no estará cortado siempre y cuando aquí haya menos tensión, pero habrá un momento en que si la tensión aquí es suficientemente alta y es mayor que la de la derecha, esto estará cortado. Ese punto límite en el que se corta, ahora lo vamos a calcular, va a ser muy importante para diferenciar la zona en la que el diodo este conduce o no conduce. Bien, si conduce, lo que vamos a tener es el circuito que hemos representado en pantalla, donde la manera más fácil de resolverlo, tenemos dos mallas, esta y esta, va a ser utilizar esta supermalla, vamos a llamar I2, y bueno, aquí vamos a suponer que hay otra intensidad. Esto ya digo cuando D1 conduce y DZ está en Zener. Entonces, en esta situación, lo que va a ocurrir es que vamos a hacer los cálculos, luego veremos que cuando esta tensión aumente lo suficiente se va a cortar este diodo, pero primero vamos a resolver este planteamiento. Entonces en este planteamiento lo que vemos es que podemos decir V sub I, o mejor dicho, si queremos calcular directamente la intensidad 2, será V sub I más V sub C menos V sub Z, va a ser 6, partido de cuántas resistencias ve, va a haber R2 y R3, por lo cual tenemos R2 más R3 en serie. Bueno, ¿esto cuánto es? Esto es V sub I, V sub C es 0,7 con los datos y V sub Z es 6. R2 y R3 valen 2, con lo cual esto es 4. Aquí tendremos V sub I menos 5,3 partido 4 miliamperios. Esto será la intensidad que va a circular la I sub 2. Claro, la V sub 0 vemos fácilmente aquí ya que va a ser I2 por R3, con lo cual si yo multiplico R3 vale 2, con lo cual va a quedar V sub I medios, directamente aquí, y 5,3 entre 2 va a ser 2,65. Bien, esta es la función de transferencia cuando D1 conduce y DZ está en Zener. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que comentábamos antes. Cuando la tensión es lo suficientemente alta, la entrada, que somos capaces de cortar aquí, ahora vamos a calcular cómo se corta aquí, entonces ya con un corte aquí el circuito cambia. ¿Y cómo queda el circuito? Pues el circuito, ahora aquí hay un corte porque está cortado y tendremos la R1, vemos que cambia todo completamente cuando el diodo 1 se corta. El Zener sigue igual en zona Zener, aquí tendremos R3 y entonces ahora al haber aquí un corte solamente resolveríamos esta malla, esta ahí va a ser igual, esta es muy sencilla, va a ser V1 menos la VZ del Zener partido, y ahora aquí entran todas en juego, todas las resistencias. Esto es igual, V1 son 12, menos 6, partido 2 más 2, vamos a ver, las resistencias serán 2, 2, 2 y 1, por lo cual eso es 5, 6 quintos, nos va a quedar 6 quintos, esto en miliamperios. Y, bueno, la V sub 0 en ese caso, ¿cuánto vale? Pues es I por R3, que será R3 vale 2, con lo cual será 12 quintos.
que eso, bueno, lo operamos y es 2,4 voltios. Por lo tanto, fijémonos, cuando se produzca el corte en D1, la tensión de salida ya no es dependiente de la de entrada, es directamente 2,4. Entonces, vamos a calcular ahora, que es lo interesante, cuando se produce el corte de ese diodo. Entonces, fijémonos, eso se calcula fácil, fijémonos lo que está ocurriendo aquí. Para que este diodo se corte, es porque la tensión que hay aquí sea mayor que la que está viendo aquí. Y la tensión que está viendo aquí, cuando se produce el corte, va a ser, vamos a utilizar, por eso he calculado todo esto, cuando se produce el corte, la tensión que se ve en este punto, justo en el momento del corte, ¿cuánto vale? Pues valdrá 12 voltios de esta pila, menos I por R1, que será menos 6 quintos por R1. R1 valía 1, si no me equivoco, 1, sí. Con lo cual, por eso hemos calculado todo esto de aquí, por 1. Bien, pues esto, 6 quintos, esto es 1,2, con lo cual será 10,8 voltios. En 10,8 voltios se produce el corte, lo hemos visto. Cuando se produce el corte, ¿cuál es la tensión aquí? 10,8. Entonces, si cuando haya 10,8 voltios aquí, se va a producir el corte, 10,8. Pero que haya 10,8 voltios aquí, significa que V sub I, fijémonos, V sub I, ¿a qué es igual? Es a V sub C más la tensión en ese punto, vamos a llamarlo A. Esta sería la tensión en A, más la tensión en A. Con lo cual será 0,7 más 10,8, perdón, lo tenemos que hacer al revés, es V sub I más V sub C, con lo cual aquí será menos. Ahora sí, pues será 10,8 menos 0,7, 10,1 voltios. En 10,1 voltios de tensión de entrada se produce el corte, por todo lo que hemos explicado. Entonces, fijémonos, si recapitulamos todos los datos, en 10,1, vamos a pintarlo por aquí, en 10,1 se produce el corte. Se produce el corte y a partir de ahí ya la tensión de salida es siempre constante, lo que hemos calculado aquí, 2,4. 2,4. Y ahora, cuando tenemos tensiones de entrada menores de ese 10,1, entonces lo que está ocurriendo es que tenemos esto, la tensión de salida se va a regir por esta función de transferencia, que será, fijémonos, efectivamente en 10,1 entre 2 es 5,05, 5,05 menos 2,65, perdón, es 5,05 menos 2,65, está bien, es 2,4, efectivamente es este punto, vemos que encaja todo. Y a partir de ahí ya vemos que esto va a ser una recta de pendiente positiva 1,5 y que cuando será 0, será 0 cuando V sub I valga, pues hacemos V sub 0 aquí 0, este pasa al otro lado, será este por 2, con lo cual en 5,3. En 5,3 se anula esta recta de aquí, es esta que hemos representado. Con lo cual, esta es toda la zona de Zener. El diodo de la derecha está en esa zona Zener, perdón, y ahora vamos a ver que este punto, lo vamos a demostrar, es el punto en el que se corta el Zener. ¿Por qué en ese punto se corta el Zener con una tensión de entrada de 5,3? Porque si hay 5,3 aquí más los 0,7 la tensión de corte, aquí empieza a haber ya 6 voltios. Entonces, si aquí hay 6 voltios, es justo el momento en el que, acordémonos por definición, un Zener en cuanto ve 6 voltios de diferencia entra en la zona de corte, con lo cual este Zener se va a cortar. Y ya dejamos de estar en zona Zener. A partir de aquí ya, lo que vamos a ver ahora, es que el diodo Zener pues deja de estar en Zener y estará cortado y después en directa. Pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente vídeo porque aquí se nos ha agotado. Hasta ahora.